Hola, hola, buenas noches a todas, a todos. Estamos en el capítulo número 5 ya de la temporada 2024 de Educar es Liberar, con estas entrevistas a profesionales quienes nos pueden inspirar, sobre todo a los estudiantes actuales y adolescentes, nos pueden inspirar acerca de sus carreras, su vida en la educación. Y hoy día tenemos una invitada, una chilena, a las 8, faltan unos minutos todavía, eh, una invitada que es científica. Ya hemos pasado ya por 4 entrevistas anteriores y ahora ya nos enfocamos también hoy día en lo que es la ciencia, la biología y también la educación. Nuestra primera entrevista fue con una diputada, luego tuvimos una periodista, creadora de contenido también, luego tuvimos una médico primero la segunda fue de Colombia, médico fue de México. Y estuvimos con una médico veterinaria que también se dedica al arte la semana pasada. Entonces ya llevamos 2 semanas con 4 capítulos de entrevista a profesionales con el logo de que educar es liberar y que la educación también es parte no solamente de un proceso obligatorio o formal, sino que también es un proceso que como personas podemos llegar a ser felices con lo que queremos ser. Y para eso, hoy día también quisiera destacar, por eso me conecté unos 10 minutitos antes, para poder destacar a quienes me acompañan en el capítulo número 5, y que son emprendimientos que obviamente tienen ese sentido, son emprendimientos que dan énfasis a lo que es la educación. Y recuerden que a las 8 nos vamos a conectar con nuestra invitada de hoy, una científica chilena, y les quiero recomendar @prodelab_cl, quienes son una empresa, un emprendimiento que lo pueden encontrar en Instagram para todos aquellos que quieren promover el aprendizaje a través de la experiencia. Se fundó hace 20 años por una química industrial con el deseo de transformar la educación científica en Chile. Eso es justamente lo que varios tratamos de hacer, pero obviamente los materiales en todos los lugares no tenemos a mano ciertos materiales de laboratorio. Por lo tanto, me acompaña en este capítulo @prodelab_cl para que los puedan seguir también ahí en las redes sociales. De una manera más lúdica también, pero no lejana a la educación, existe el emprendimiento, por si no lo sabían, a los que les gustan los dinosaurios, dinosaurica, @dinosaurica con K. Eh, Como dicen ellos, todo es mejor con dinosaurios. Entonces, nuestro segundo emprendimiento que quiero destacar y que nos acompaña en este capítulo son justamente @dinosaurica, porque son una tienda especializada en productos de dinosaurios y otros animales prehistóricos, principalmente con enfoque de la paleofauna chilena y su difusión. Eso es súper importante, destacar lo que ha pasado anteriormente en nuestros terrenos con respecto a los dinosaurios. Así que algo muy interesante que les puedo recomendar es justamente ese emprendimiento llamado @dinosaurica, la pueden encontrar en Instagram. Recuerden que nos conectamos unos minutitos antes para poder destacar estos emprendimientos que son los que me acompañan en todos los capítulos que hemos realizado. Y también de hace mucho tiempo que he podido realizar mi labor docente enfocada en la física, obviamente, con @la tienda científica. Ellos son una tienda donde encontrarás muchas cosas de ciencia, de STEM, de cosas que se pueden ocupar en la sala o también simplemente adornos de manera científica, como este astronauta, por ejemplo, que uno lo puede tener en la casa y de alguna forma ambientar nuestro hogar en torno a la ciencia. Yo por lo menos utilizo hartos productos de @la tienda científica en mis clases. Así que trato de siempre enfocar todas las historias también y todos los comentarios de productos científicos en esta tienda, que la pueden encontrar en www.latiendacientifica.com. Ese es nuestro tercer emprendimiento que nos acompaña hoy día. Ya nos quedan unos minutitos para conectarnos con la científica. De una manera especial me gustaría también recomendar eh, a @la gira_pasta fresca. Es un restaurante
de pasta fresca que está cerca del Persa Bio Bio, está en el corazón del Persa Bio Bio principalmente, y me llama mucho la atención este emprendimiento porque de alguna forma trata de llegar al público general, al mayor público posible, con platos que son de una, como si fuera de un solo sector, como de una, eh, con componentes que a lo mejor no se pueden encontrar en cualquier lado, y ellos lo que quieren justamente es democratizar la cocina. ¿Eso qué significa? Que arroba la gira guión bajo pasta fresca nos puede ofrecer platos, pastas hechas en el momento con trufa, ostras, azafrán, productos que no se encuentran en cualquier lado. Y por eso me gusta destacarlo y promocionarlo en arroba la gira guión bajo pasta fresca, por eso, ¿ya? Porque justamente trata de llegar a todo el público, como también tratamos de hacerlo acá en este programa, en esta temporada que se llama Educar y Liderar, y que nos quedan unos minutitos para conectarnos con la invitada de hoy. También les quiero contar que hace también un tiempo, sobre todo en el área de la astronomía, que es una de las cosas que más me gusta a mí, específicamente yo he encontrado a @wanglen.store casi todos los productos que ocupo de forma personal, pero también en mis clases, pero que tienen que ver con la astronomía. Como dicen ellos, la educación en astronomía te garantiza que estos productos te acerquen al universo, pero desde tu hogar. Así que yo siempre he recomendado @wanglen.store, que son dos emprendedores muy jóvenes y que lo he visto en todas las actividades de astronomía de Santiago y también del resto de la otra región. Así que me gustaría destacarlo para que lo visiten, vean qué es lo que tienen. Aparte de productos, también ellos tratan de llegar a lugares que no todo el mundo llega con estos productos. Obviamente a un bajo costo y que sea entretenido también. Entretenido para poder aprender astronomía. Eh, También les quería comentar que en base a la astronomía, y ya es como un dato que todos deberíamos saber, nosotros tenemos los mejores cielos del mundo. Eso está comprobado científicamente. Los tenemos allá en el desierto de Atacama y tenemos una región bastante grande para explorarlo. Yo por lo menos cuando fui a San Pedro de Atacama me dio mucho gusto encontrar al Observatorio Astronómico Argonavis, que son quienes también quiero destacar hoy día, antes de la entrevista, porque @argonavis_obs, OBS de observatorio, les puede mostrar no solamente el cielo y sacarse la típica foto turística que uno quiere tener en San Pedro de Atacama, sino que también ellos trabajan mucho con la divulgación astronómica, contribuyen mucho al entendimiento y al aprecio de la astronomía y la preservación del patrimonio astronómico, y por eso me gusta destacar que si tú vas en algún momento, si vas a San Pedro de Atacama, síguelos en @argonavis_obs, porque de verdad que es una experiencia muy linda y independiente de la publicidad que uno puede hacer en las redes sociales, lo que más me interesa a mí es que lo conozcan, que vean cuál es su perfil y que vean cuáles son las opciones para poder visitar los cielos más lindos del mundo que están acá en Chile. Eso es súper importante, que a veces nosotros planificamos vacaciones y siempre pensamos en la playa o fuera de Chile inmediatamente. Yo por lo menos les recomiendo conocer San Pedro. Los cielos son maravillosos y uno realmente queda entusiasmado, sobre todo los que nos gusta la ciencia. Ya nos quedan 3 minutitos para conectarnos, así que por último les quiero decir que me acompaña también Analema Papelería, que es lo que ocupo todos los días. Este es mi cuaderno docente del Principito, que lo realicé y lo pedí a Analema Papelería, @Analema Papelería. Ellos tienen muchos diseños, sobre todo de cuadernos para profes, cuadernos de planificaciones, pero pueden pedir para cualquier área y que son personalizados. Eso es lo importante. De repente cuando es personalizado, ahí como este cuaderno que les estoy mostrando al Principito, que me gustó a mí, obviamente hace que el trabajo y que a lo mejor el cansancio sea distinto cuando uno esté observando las cosas que a uno le gusta. Así que yo por lo menos quisiera agradecer a Analema Papelería por estar aquí también, siempre apoyándome en mi carrera docente y en mi carrera también aquí como
divulgador científico. Les quería contar que hoy día tenemos una entrevistada bastante importante, para mí por lo menos, y que quiero mostrar también al mundo. Esa es la idea, que mis seguidores también puedan conocerla, porque hace un trabajo bastante interesante y me gustaría también que a lo mejor las estudiantes y los estudiantes que quieren dedicarse a la ciencia, en este caso hacia el futuro, pudiesen conocer la historia de Daniela Quiñones Cortés, ¿ya? Esa es nuestra invitada hoy día, chilena, bióloga ambiental de la Universidad de Chile, tiene un magíster en educación en la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación, la UMCE, y un doctorado en ciencias aplicadas de la Universidad Autónoma. Entonces vamos a tener como invitado hoy día una científica que se especializó en educación y que tiene un postítulo, un doctorado en ciencias aplicadas. Por eso quiero preguntar algunas cosas, pero también trabaja en redes sociales. Ella trabaja como líder de contenido pedagógico en @ingeniosas_. También le vamos a preguntar acerca de eso. Así que tenemos una invitada bien interesante porque también ha ganado algunos premios y también quiero destacar que en Chile hay ciencia y hay ciencia también femenina. Eso es súper importante porque a veces se cree que la ciencia es solo para varones y no es así. Así que vamos a ver si nos podemos conectar con ella. Vamos a mandarle la invitación, vamos a ver si está conectada. Mientras tanto, le mando saludos a todos los que se están conectando ahora, ya que vamos a tener esa entrevista, como les decía, muy importante tenerla acá, porque igual es bien, se mueven en bastantes cosas, en trabajos. Vamos a escribirle ahora si está conectada. Por lo menos parece que no está conectada ahora. Ahí no la puedo ver. Se llama Daniela Quillones. Está en Instagram como @profe Dani, si no me equivoco. Sí, profe.daniqc. Y ahí me dice que sí, que está conectada. Vamos a mandar la invitación de nuevo. Hasta el momento no. Vamos a ponerle ahí que no la vemos. Que no la veo en Instagram. La vamos a buscar de nuevo. Estamos esperando a nuestra invitada que se conecte. Daniela Quiñones, como les decía. Daniela Quiñones Cortés, bióloga ambiental, magíster en educación y también doctora en ciencias aplicadas. Ahí me dice que está en Instagram. Vamos a ver. Estoy diciendo que se conecta al live. Me dice que está, pero no la logro ver. Me estoy diciendo que se tiene que conectar al live. Ya. Sí, me dice que me ve. Me está escuchando. Pero no te veo, Daniela. Invitar a unirse. No te veo conectada aquí al live. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí sí, Daniela. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí, ¿está bien la conexión? ¿Me veías? Sí, no, sí te veía, pero no me había podido conectar, pero ahora ya lo logré. Ya. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya te estaba ahí hablando de ti, presentándote, lo que
tú me habías mandado y también lo que hemos puesto en las redes sociales. Como te decía, por interno también, esta conversación, la idea es justamente que tú nos puedas contar quién eres, cómo fueron tus inicios, sobre todo en la parte de educación y también la importancia que significa esto de estudiar lo que uno quiere, lo que le apasiona y cómo es, de alguna manera, ser feliz con lo que uno ha soñado desde pequeño ser en algún momento. Es justamente para que los adolescentes, los estudiantes acá nos puedan, se puedan sacar esa duda de qué es lo que es una bióloga, qué es lo que hace las científicas, a qué se pueden dedicar y tu experiencia, obviamente, como trabajador acá en Chile en la ciencia. Así que primero, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste la enseñanza básica? Si nos puedes contar algo así. Sí, bueno, yo siempre he sido de la región metropolitana, nací en Santiago, pero viví casi toda mi enseñanza básica en Talagante, fuera de Santiago. Así que yo vivía en una zona como rural de Talagante, así que en realidad, bueno, ahí podemos conectarlo más adelante. Desde allí como que comenzó como mi curiosidad por la ciencia, y ya para la enseñanza media me trasladé a vivir en Maipú, donde vivo actualmente, así que sigo viviendo acá en Santiago, pero eh, en realidad como no en Santiago como tan centro, sino que más como en las periferias. Ahí sí está Ya. la Gante presente. Sí, hay personas de Talagante, de varios lados acá. Y eso, ¿dónde estudiaste la enseñanza básica? En la enseñanza básica estudié en un colegio que es de Talagante, se llama el Colegio Universal San Francisco de Asís, está en el centro. Eh, bueno, tengo muchos buenos recuerdos del colegio, ahí también los profesores, también con quienes me enseñaron a mis primeros como pasos, así como a leer, las primeras cosas, entonces tengo varios recuerdos ahí con profesoras que especialmente como que me marcaron en ese sentido. Y eso te iba a preguntar, y también hilando más o menos la época, ¿tú desde pequeña siempre quisiste estudiar algo científico? La verdad es que, la verdad es que no lo tenía como tan definido, yo creo, hasta como la enseñanza media, que sabía que quería estudiar algo relacionado a la ciencia porque me gustaba mucho, pero hace poco, bueno, en realidad yo creo que estos últimos años, y yo creo que a lo mejor a ti igual te pasa, que uno hace como una introspección, como una cuenta atrás desde dónde está uno ahora y cómo llegó hasta ahí. Me di cuenta que, bueno, como te decía, yo crecí en una zona rural de Talagante, entonces vivíamos en una parcela y yo tenía como a mis primos, a mi hermano cerca, entonces siempre salíamos como a explorar, por así decirlo. Estábamos muy conectados con la naturaleza, siempre yo creo que nos hacíamos como estas preguntas de curiosos nosotros y como que tratábamos de responderlas como creyendo que era como un juego al final. Entonces, desde ahí como que siento que he tenido como esa curiosidad de saber cosas de que uno observa en el fondo, que se hace mucho en la ciencia, observar fenómenos súper cotidianos y tratar de encontrarles como una explicación. Y eso también influye, ¿crees tú, o a ti te ha influido la familia en sí, tu familia en sí, como que si tú cuando conversabas con tus papás, me imagino, no sé con quién vivías, con tu hermano, tu familia, y tú decías, me gustaría estudiar algo científico en algún momento, ¿se apoya eso o no pescaban? Decía, no creo. O sea, como que esto no fue tema para mí hasta como la enseñanza media. Ninguno de mis papás tiene como educación universitaria. Ellos solo, bueno, terminaron su enseñanza media. Mi mamá después, años después, ella estudió un técnico. Entonces, como que fui como la primera persona de mi familia, en el fondo como de mi núcleo más cercano en ir a la universidad. Entonces, como que igual es como un poco difícil eso, porque al Mm. final uno a veces no se siente tan entendido como por el tema de que, no sé, por ejemplo, me iba súper bien en el colegio y después en la universidad no me iba tan bien al principio porque
es mucho más difícil, obviamente es otro ritmo y no sentía como ese entendimiento. También creo que fue como tema un poco la carrera que estudié en el sentido de que siempre, bueno, al menos mi papá más que nada, era como, pero ¿qué vas a trabajar y cuánto plata vas a ganar? Porque sabemos que en Mm. Chile la ciencia es algo que, si bien hay altos esfuerzos hoy en día para valorarla mucho más, en ese entonces era como muy desconocido lo que hacía una persona en la ciencia y hoy en día falta mucho todavía por hacer. Entonces, eso, en ese sentido fue como difícil eh, porque mis papás de partida no tenían como esa idea de, incluso esa como preparación para la Mm. prueba, que en mi caso fue la PSU. Eh, entonces como que era todo un tema de como no entendimiento, por así decirlo, no sentía como una comprensión, pero no porque ellos no quisieran, sino que porque no lo habían vivido. Claro, eso te entiendo perfecto, porque yo también nací en una familia en Conchalí, también mis papás no tenían esa experiencia universitaria, pero por lo menos yo tengo tres hermanos más, de alguna forma el ambiente familiar, la conversación de fin de semana, la influencia de mis papás cuando me preguntaban algo, también por lo menos para mí fue importante porque no había como solamente un entregar cosas materiales o que nosotros estuviéramos bien, sino que había una motivación de querer hacer algo, de ir más allá. Siempre la frase es como, quiero que seas mejor que yo, pero en verdad esa frase es como muy relativa porque ser mejor que los papás es como raro, porque ya estar en la universidad para ellos era un logro como papás, que lo hicieron bien. Eh, Saliendo más que de tu experiencia en sí, ¿tú crees que la familia en sí es importante a nivel ya como general en los adolescentes cuando quieren decidir estudiar algo? ¿Crees que a lo mejor algo pasa, hay una deuda también ahí con los papás acerca de la motivación hoy en día, por el tema de tantas cosas materiales que hay, tanta tecnología? Eh, ¿Cómo lo ves tú así desde afuera, desde tu experiencia? Y después volvemos a lo que es lo tuyo en carrera, para saber tu perspectiva de esta situación. Sí, mira, respecto a eso, creo que se considera que hoy los adolescentes como que, o sea, lo que uno escucha en el fondo es como que tienen todo, pero ese todo es un todo más bien material, creo yo. Eh, Acceso a todo, pero no se trata tan solo de tener un mayor acceso a la educación universitaria, de que a lo mejor ahora existe la gratuidad y sea un poquito más fácil acceder a estudiar, sino que también se trata de cómo uno se siente apoyado por las familias, sean padres, sea quien sea con quien viva un adolescente. Eh, yo creo que existe esa falta como de vínculo un poco entre estas figuras como más como de un apoderado en el fondo de un adolescente en entender el espacio de conversar, el espacio de tratar de soportar un poco también esta como ansiedad generalizada de esta como sociedad súper rápida que hoy en día existe, de como que todo pasa muy rápido y creo que eso igual agobia bastante, o sea, incluso creo que a nosotros como adultos nos agobia mucho, a los adolescentes mucho más, porque también es una etapa súper difícil de la vida, que también determina mucho cómo uno va a desenvolverse más adelante. Entonces, creo que si bien existe mucho acceso a las cosas, como que están ahí, pero tampoco nadie está como dándole como esa importancia también al vínculo que es necesario y poder no solamente apoyarse en los amigos y en las amigas, sino que también en estas figuras como de padre o madre, que en el fondo es súper necesario y que al final del día es nuestra figura que queremos como en el fondo seguir, por así decirlo. Sí, pues, de alguna forma te lo pregunto también, porque me ha tocado mucho
por mi trabajo me ha tocado mucho escuchar ese discurso, que como mi familia no es universitaria, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces como que ya hay como una especie de desmotivación desde la casa, o que se pueden obtener cosas materiales sin ser universitario, sin estudiar algo, que también es válido, pero el hecho de perderse quizás esa oportunidad de aprender a veces me complica un poco y no sé cómo explicárselo. Por eso también en la entrevista, para que los chiquillos también valoren otras cosas, que hay otros caminos, no todo puede ser estudio 100%, pero hay gente que sí les gusta estudiar y a veces por no tener un buen asesoramiento no llega nomás. Entonces, ¿cómo fue la enseñanza media en tu caso? ¿Te sentiste distinta por el hecho de empezar a querer estudiar algo con ciencia? ¿Hubo algún profesor, profesora que a lo mejor te inspiró un poquito más y te en- encaminó de alguna forma hacia lo que tú estudiaste? Eh, sí, la verdad yo creo que no, no me sentía como muy parte de lo típico que uno quiere como estudiar. Siempre son como carreras muy tradicionales y creo que hasta el día de hoy también se aspira mucho como a esas carreras tradicionales. O sea, lo escucho también cuando hago clases como, no, yo quiero ser doctora, quiero ser, o sea, me refiero como médico, quiero ser abogado, abogada. Entonces, aún se da mucho eso y claro que en mi carrera, o sea, yo sabía que quería estudiar algo relacionado a la biología, no específicamente alguna mención. Llegué ahí, pero después podemos hablar de cómo llegué a esa carrera. Eh, pero sí, en mi colegio, yo estudié en Maipú, eh, lamentablemente había mucha rotación de los profesores de ciencia. Entonces había muy poca continuidad en ese entonces. Y eso me afectó obviamente en mis primeros años de la universidad porque me costó mucho química, por ejemplo, matemática, física, pero sí tuve una profesora constante, creo que durante los 4 años que estuve en la enseñanza media en ese colegio, que era la profesora de biología, que no era profesora de biología, ella era ingeniera en biotecnología que hacía clases. Eh, pero en el fondo igual tenía como la pedagogía como también, yo creo que de la práctica, y si bien ella igual era como bien estricta y todo, yo creo que esa continuidad también, como que me aferré un poco a ese lado de la ciencia. Y por eso es que también, en el fondo, como que opté por esta carrera, porque también era lo que yo me sentía un poco más fuerte. Ahora igual quiero dejar como súper en claro que si uno estudia algo relacionado a las ciencias, y al final igual uno termina estudiando todas las ciencias, en el Sí. fondo, ¿cierto? O sea, yo en mi malla tuve mucha matemática, tuve mucha química, tuve mucha física, entonces uno tiene como un título, pero al final uno termina sabiendo de todo, sobre todo cuando haces clases, porque todas las ciencias están muy conectadas entre sí. Entonces, como que más o menos ese fue como el camino. Esta profesora, en el fondo también como que enseñaba bien, entonces me gustaba cómo lo hacía y yo creo que por eso me fui como agarrando ese gusto y me fui definiendo más por esa carrera. Sí, te lo pregunto también justamente por ese comentario acerca de la continuidad que dijiste, porque yo también creo lo mismo, creo que si uno es más permanente en un lugar, obviamente va a tener mayor inspiración a los estudiantes, porque no es solamente pasar la materia, por lo menos así lo veo yo. Y, y claro, eso también ahí podemos hilar más fino y las causas, el por qué, hay pocos profes de ciencia y también hay una valoración pedagógica también distinta a otras profesiones, pero igual la educación en sí es súper importante en esa línea cuando un adolescente en enseñanza media quiere aclarar sus dudas. Entonces tú lo dijiste súper bien, o sea, a lo mejor si hubiese sido al revés, si hubiese tenido la continuidad en química, a lo mejor hubiese estudiado química, no sé. Eso influye mucho y que ojalá también los que son parte de la parte de arriba que puede mandar ministerio, corporación, municipalidad, entienda eso, que la rotación de profes afecta a los estudiantes, afecta el no tener una continuidad y en ese sentido cuando tú ya decidiste, me imagino que en la carrera en sí es biología ambiental o tú entraste a licenciatura en biología. No, la carrera es biología con mención en medio ambiente. El título es bióloga ambiental. Y eso
qué momento lo decidiste? Porque biología también es súper amplio. En general, cuando uno se coloca en un electivo que tiene que elegir nomás según el liceo o el colegio, igual uno puede tener gustos diversos. ¿Qué te hizo inclinarte por esa y no por ejemplo, licenciatura en biología, que podías estudiar más cosas quizás? Claro, igual yo creo que en ese entonces, si bien quizás no han pasado tantos años, para nosotros no había tanto acceso a Internet como de para saber las carreras. Ahora como que está lleno de información por todos lados, hay muchas ferias, mucho acceso. Entonces yo sabía que existía licenciatura en biología, estaba biología ambiental, en ese entonces sabía que estaban en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica también se ofrecía biología y que después uno se podía como dividir en dos naciones. Eh, entonces, básicamente fue biología ambiental porque en este caso me entregaba un título profesional además de la licenciatura. En cambio, la licenciatura en biología, obviamente que también me entregaba el grado de licenciada en ciencias, pero no me entregaba el título profesional. Entonces, por un tema más que nada en ese sentido, y bueno, además que igual a mí en realidad la malla me gustaba. Eh, Ahí comentarte que en realidad en donde yo estudié, la licenciatura en biología, biología ambiental y la ingeniería en biotecnología, al menos los 3 primeros años tenemos casi los mismos cursos, entonces es bastante similar, solo que después nos dividimos un poquito. Yo, por ejemplo, en mi caso es la rama más medioambiental y ya, por ejemplo, los biólogos más en la parte más molecular, ingeniería en biotecnología también. Entonces, eso es algo que igual enriquece porque yo interactué con personas en el fondo de estas tres carreras y después nos diferenciamos. ¿Y cómo fue tu preparación para la PSU? Cuando te diste cuenta que querías estudiar eso y dijiste, ya, me tengo que entrar, ¿cómo lo hiciste en la media? ¿Te enfocaste en algo más que en otro? ¿Sabías la debilidad que tenías? ¿Qué te costaba más también? En este caso, siempre hay un área un poco más débil que lo pone más inseguro. ¿Cuál fue la tuya, por ejemplo? La mía fue matemática, pero como por lo que te comento, en la enseñanza media casi no tuve profesor de matemática. Por decirte, en primero medio tuve un profesor que era excelente, aprendí muchísimo y como que de ahí en adelante no tuve. Entonces, eh, ahí también obviamente esto de lo matemático se ligaba con la física y también me pasó un poco con los cursos químicos. Eh, entonces, en realidad, en la enseñanza media tampoco tenía acceso en ese entonces a ir a un preuniversitario. En el colegio nos hacían ensayos, también hubo una especie de preuniversitario en el colegio, y eso fue como la única preparación que yo tuve. Sin embargo, yo creo que como a mí me gustaba leer mucho, yo encontraba cualquier libro en mi casa, en cualquier lugar, y yo lo leía. Me fue súper bien en la prueba de lenguaje. Entonces, como que ese puntaje me salvó mucho y en la de ciencias también me fue bien, pero yo creo que por un tema como muy innato, como que era como algo que a mí me gustaba mucho, más allá de que si tuve o no preparación. Lo más descendido obviamente fue matemática, pero entonces, o sea, en ese entonces la ponderación que pedía la universidad me alcanzaba para poder postular y después para poder quedar en la carrera. Y bueno, solamente mencionar que de Fundación Portal nos saludaron. Fundación Portal se dedica también a eh, monitorear, enseñar y tratar de hacer ese aporte a los universitarios que están recién entrando y vienen de un área que no es universitaria. Por eso lo menciono y que también a mí me hubiese gustado haber estudiado con un apoyo de ellos, porque es difícil estudiar cuando no hay tanto asesoramiento en ese sentido. Y también, bueno, Pancha dice, Pancha Luco, manso crossover, que de alguna forma también, qué bueno que tengamos esta instancia, porque yo te he visto mucho en Instagram y también en otras cosas, en el diario también ha salido. En ese sentido, este ingreso a la universidad, ¿tú pensaste que a lo mejor en algún momento, cuando elegiste biología, te preparaste para la PSU, como nos contabas, estabas viendo la parte matemática, que a lo mejor ibas
a hacer lo que estás haciendo ahora? ¿O qué pasó en el camino en esos años de biología ambiental? Eh, ¿Tú dijiste voy a terminar la carrera y después hacer otra cosa? ¿O fue más después de que te titulaste que encontraste este camino más enfocado en la educación? Bueno, en mi caso, en el fondo, como te comentaba, que arrastraba estas dificultades desde la enseñanza media. Entonces mis primeros años en la universidad fueron súper difíciles, sobre todo con matemáticas, química y física. Eh, Más encima, yo entré el año 2011 a la universidad, donde hubo un paro como de casi todo el año. Mm, Entonces, sí. yo siento que para mí mi primer año en la universidad fue el año 2012, porque casi, bueno, de todos los que entramos, no sé, 30 por carrera, por decirte, quedamos 10 que sí, que continuamos en el fondo. Entonces fue un año súper difícil para todos y todas las que estábamos en esa carrera. Eh, Me costaron mucho los primeros años, yo reprobé química, reprobé matemática, eh, y eso significó también sentir que que de alguna forma yo estaba muy atrás respecto de mis compañeros, que yo sentía que ellos les habían pasado esa materia en el colegio y entendían muy rápido, y yo no. Fue súper frustrante, la verdad, porque obviamente mi papá no entendía por qué me iba mal si en el colegio me iba súper bien, pero bien, ¿cachai? O sea, también Sí. dentro de lo que cabe en el fondo, o sea, me iba bien, era de las primeras del curso, pero eso no significaba que en el fondo la educación que estaba recibiendo era la mejor. Eh, entonces fue súper frustrante y como que yo creo que ahí, tipo el año 2013, fue como un punto de inflexión en el que yo dije así como, ya, o sea, estoy sirviendo para esto, tuve muchas dudas, también por los comentarios que me llegaban de personas así como que, casi como que yo era floja, que no estudiaba, sino que yo vivía a 2 horas de la universidad, entonces pegarme el viaje 2 horas ida, 2 horas vuelta, más encima llegaba a estudiar hasta las tantas de la madrugada y no daba resultados. Entonces me di cuenta que yo me demoraba más en aprender porque yo no tenía las bases, entonces como que en algún momento dije, o yo me pongo a estudiar así como el triple y paso los cursos y lo logro, o nada, no sé, me tengo que salir, pero como que salirme no era una opción porque mi papá sobre todo era muy, muy como de, no, tienes que estudiar y como estudiar, como mucho de inculcarme eso, y que se lo agradezco mucho también, porque yo creo que sin esa motivación, sin ese como refuerzo de estudia, estudia, eh, a lo mejor no lo hubiese logrado. Y, y bueno, ahí en el año 2013, no sé qué pasó, yo empecé como a encontrar mi método de estudio, como que me iluminé, entendía todo, me empezó a ir súper bien en la universidad, como que revertí así, hice una voltereta, por así decirlo, partí como siendo de las últimas y terminé la carrera casi siendo de las primeras, entonces fue como eh, súper cuático este cambio. Y ahí en el año 2013 fue cuando yo también emprendí como un desafío, como de sacarme de mi zona de confort y decidí como postularme a un preuniversitario social, que era el Preuniversitario Popular Víctor Jara, de la Universidad de Chile, para hacer clases. Entonces yo dije, esto a mí, o sea, inconscientemente yo sabía que si yo era capaz de explicarle a otros, en el fondo significaba que yo lo estaba entendiendo, ¿cachai? Como que siempre, y también siempre es algo que he tratado de hacer con mis estudiantes, como que expliquen a otros, porque en el fondo eso es que tú estás entendiendo realmente lo que estás explicando. Y bueno, imagínate, yo tenía como 20 años, a los chicos a los que le hacía clases tenían 2 años menos que yo, estaba súper nerviosa, entré como, bueno, trabajé ahí en Maipú, en la sede de Maipú, me acuerdo que el primer día fue como, ya, tú tienes que hacer clase acá, y eran como 45 estudiantes, y todo como ese nervio al final, eh, y desde allí me empezó a gustar mucho la educación, desde ahí no la dejé y como al continuar en la carrera fui participando en distintas instancias como educativas, el preuniversitario, después estuve en el programa de tutorías en el fondo para acompañar a estos estudiantes, principalmente los que ingresaban por vías especiales como no por PAES ni PSU, sino que Mm. por otros medios a la universidad, que ese es otro tema también, o sea,
acompañar a estos estudiantes que ingresan efectivamente a la universidad, pero el tema es como mantenerse en la universidad. Y así como que fui como forjando esta parte como más de la educación. Y bueno, hoy en día estoy aquí como súper comprometida en el fondo con eso y me encanta en realidad esto. O sea, también admiro mucho a las personas como tú, por ejemplo, que hacen mucha divulgación y muchos otros que también están acá en Instagram. Que es bueno que mostremos también esto porque al final creo que como que es, si no lo cuentas como que no existe mucho, entonces al final esa es como la lógica, como muchos años igual haciendo como todo súper anónimo porque creo que todos partimos así en el fondo, como con esa Sí. gana, ese cariño y ya compartirlo es como también... Eh, es como una retribución también a como tratar de llegar a más personas, porque por los medios uno puede llegar a más personas, en el fondo. Eh, en cambio, claro, o sea, tú, si estás trabajando en un lugar físico, obviamente que tienes un impacto en ese grupo, pero siempre es bueno como tratar de lograr impactar a más personas, aunque sea indirectamente. Mira, importante lo que dijiste y para que mis alumnos, si es que lo ven, varios ven esta entrevista, nosotros no nos pusimos de acuerdo, por si acaso, porque lo que tú dijiste del tema de que estás a 2 horas, que te costaba la universidad, que también te echaste un par de ramos, justamente yo me encuentro con exalumnos, que yo hago clase en Colina, Talagante, son como los extremos también de Santiago, les pasa lo mismo, me dicen, profe, 1 hora y media en micro, 2 horas, ida, vuelta. Pucha, lamentablemente todos los estudios están principalmente en Santiago Centro, Santiago Ciudad, no alrededor. Y es un sacrificio que uno hace cuando viene de la periferia, en este caso de la región metropolitana, y que se encuentra con esto que a lo mejor no le tomaba el peso antes, porque estar de pie quizás en una micro llena, levantarse muy temprano, eso va afectando psicológicamente. Por eso hay herramientas que en el colegio uno no las considera tanto. Uno en el camino, siendo profesor, uno se da cuenta que a veces es más importante preparar psicológicamente a los chiquillos más que la materia en sí. Pero tú dijiste algo súper importante, la base. La base de con que tú entraste, te diste cuenta que había en la universidad, eh, había personas que sabían más preparadas, y tú revertiste esta situación. Cuando te pasó eso, que tú dijiste el 2013 lo pudiste revertir, tú igual ¿contactes con alguien específico? ¿Tomaste una decisión distinta a lo que estabas viviendo? Te lo pregunto para los mismos estudiantes que están ahora en primer y segundo año y se sienten a lo mejor raros porque no les está yendo bien, se sienten inseguros y a lo mejor creen que son bichos raros y no son bichos raros, a todos nos pasa, a la mayoría nos pasa eso. ¿Cómo en ese instante, cómo lo hiciste? ¿Hablaste con tus papás? ¿Hablaste con amigos? ¿Tuviste que hacer algo tú personalmente? Pero ¿cómo se puede revertir una situación así? Sí, mira, la verdad es que yo estuve en momentos como súper frustrada porque igual yo creo que también entiendo, o sea, cuando me encuentro con estudiantes que les está pasando lo mismo, al menos en los primeros 3 años uno está todavía muy inestable, creo yo, en la universidad, como que uno recién en el tercer año empieza a encontrar su método de estudio, como que empiezas a acostumbrarte un poco más, y si bien hay personas que obviamente tienen más herramientas al entrar a la universidad que otras, yo creo que la pregunta que me hice yo misma en ese entonces es como, ¿realmente me gusta lo que estoy haciendo? Y la respuesta en ese entonces fue que sí, independiente de que el camino fuese difícil. Entonces me di la oportunidad de poder intentarlo una vez más y con eso también me acordaba de algo que publiqué hoy día, incluso en la historia, que, que siento que muchas veces los chicos y las chicas se sienten mal por atrasarse o como que, ah, es que si me echo un ramo me voy a atrasar un año más. Bueno, también por un tema de que obviamente están las becas y etcétera. Eh, pero yo creo que como que uno también tiene que ir a su ritmo. Yo igual me demoré más en salir de la carrera, porque al menos donde yo estudiaba, si uno se echaba un ramo, tenía que esperar hasta el otro año para darlo. Usualmente ahora eso
ya no pasa, como que se da el segundo semestre o se hacen como cursos recuperativos. Entonces también decirles que hay muchas más oportunidades hoy en día de poder como recuperarse, pero creo que es súper importante que también se proyecten y se pregunten a ellos mismos y a ellas mismas como, ¿realmente me gusta esto? ¿Me veo haciendo esto? Y para mí esa respuesta fue que sí. Y en ese entonces también, como en este punto como angular, así decirlo, de mi carrera, yo estaba haciendo tutorías de química general, que yo lo había reprobado, y ya después lo pasé obviamente, pero le estaba dando a unos chicos de primer año en ese entonces, de una carrera nueva, el año 2015, o sea, el año 2014 por ahí, o no sé si 2014 o 15, se abrió la carrera de Pedagogía en Biología y Química en la Universidad de Chile, que era nueva. Y yo les daba tutorías de Química General uno a ellos. Y como que ahí me di cuenta que en realidad fue como, en un momento como que dudé, así como si me cambio de carrera, y después fue como, en un momento fue como, no, o sea, igual puedo sacar esta carrera científica y quizás después especializarme. Ahí, bueno, ahí tuve la opción también de a lo mejor sacar la pedagogía, pero en ese entonces tomé la decisión de tomar un magíster y seguí al final. Creo que uno puede moldear también su camino, o sea, que yo estudie biología ambiental no quiere decir que yo voy a estar solo trabajando a lo mejor en cosas más ecológicas, porque mi mayor currículum hoy en día tiene que ver con el área de la educación. Entonces, al final, hoy en día hay muchas oportunidades. Creo que las carreras se están como, por así decirlo, como transversalizando mucho más. O sea, tú te podías encontrar, eh, por ejemplo, yo como bióloga, trabajando como, eh, creando como a lo mejor material pedagógico para carreras que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo, ¿cachai? Pero en el fondo es porque a mí me gusta esa área, independiente de mi carrera, uno puede como ir moldeándose hacia allá. Tengo compañeros, por ejemplo, que también se dedican ahora como a la ciencia de datos, que ahora hoy en día es una carrera aparte, siendo biólogos. Entonces, al final, uno como que va abriendo esas puertas, uno va tomando esas oportunidades y si bien obviamente creo que uno se proyecta en una carrera y a lo mejor uno tiene una idea, en el camino se van abriendo puertas y a lo mejor no es lo que uno esperaba, pero a lo mejor también es mejor de lo que uno esperaba. Entonces, eso es como el mensaje. Yo creo que a mí me ha pasado eso. Yo he podido tener oportunidades mejores de las que esperaba cuando tenía 20 en la U, ¿cachai? Como, en ese sentido, ese es como el mensaje. Y después de la biología ambiental, antes del magíster en educación, ¿tú trabajaste como bióloga ambiental o después del tema del preuniversitario seguiste haciendo clases? ¿Pudiste interactuar como científica en sí o solo fue carrera educación? No he tenido un trabajo formal como bióloga, pero sí, sí he trabajado en investigaciones, y eso es otro tema también. Al menos en el área de la ciencia, uno como estudiante puede ir a golpear la puerta de un profesor, o al menos en la universidad donde yo estudié, y decirle que te interesa su trabajo y que te gustaría trabajar, si tiene algún puesto en el fondo. Entonces, bueno, ahí yo tuve la oportunidad porque ah, yo como que creo que me gustan muchas cosas, y creo que a muchos nos pasa eso, como que Mm. nos gustan muchas cosas, pero no sabes qué hacer, y crees que eres bueno para todas un poco, por así decirlo. Entonces probé en muchos laboratorios, en laboratorios más químicos, laboratorios más ecológicos, eh, y finalmente como tratando de descubrir mi camino, y eso también me hace una profesional mucho más integral en el fondo, porque siento que me ponen en algún problema que a lo mejor no tiene que ver tan directamente con mi carrera, pero igual voy a saber qué hacer en el fondo, porque traté como de ir probando y eso es algo que yo también les recomiendo de repente a los chicos que están estudiando la carrera que sea, tratar de quizás generar algún vínculo con algún profesor o alguna profesora que les dé la oportunidad de realizar alguna práctica, algo que les acerque. Eh, por ejemplo, hoy en día hay muchas más instancias, pero
Lo mismo en lo que yo trabajo, llevar a las niñas a un laboratorio a ver lo que hacen las científicas, los científicos, ya les da una idea más o menos de qué les podría gustar y qué es lo que no les podría gustar. Y eso es lo que yo creo que también hice, en el fondo. Y si bien no he tenido un trabajo como bióloga como tal, porque en realidad a mí lo que me encanta es la educación científica, eh, y transmitir en el fondo esa educación. Trabajo en investigación igual porque como, bueno, tuve que hacer mi tesis de pregrado en ciencia y ahora estoy también haciendo mi tesis de doctorado en la que estoy investigando. Así que estoy como, siento que es lo que siempre quise, en el fondo, como ir desarrollando un poquito a la par ambas partes, también más que nada como para poder transmitir eso a más personas. Y en el caso ya, viendo la parte de posgrado, porque también yo le recomiendo a los chiquillos, pucha, estudiar lo que más se pueda. Eh, claro, siempre y cuando les guste lo primero que estudiaron. ¿Te fue muy difícil el tema de saltarte de una carrera a un magíster que a lo mejor es más humanista? A mí también me tocó hacer un magíster en educación después de haber estudiado física, entonces claramente son carreras distintas, de especialidades distintas, y después un posgrado, perdón, un doctorado que dice ciencia aplicada. ¿No quisiste seguir un doctorado en educación? ¿O la ciencia aplicada también, como dices tú, es como un paralelo, son dos áreas importantes en ti como profesional? ¿Cómo fue la experiencia de magíster y ahora doctorado? Bueno, en mi caso, yo sabía que quería estudiar algo relacionado a la educación, especializarme en eso porque yo llevaba muchos años haciendo clases desde 2013, y tenía dos opciones: terminar mi carrera y tomar la opción de la licenciatura en la universidad, la licenciatura en educación, Mm. que hay como una continuidad, o un magíster. Y como yo igual me dedicaba un poco en ese entonces a la educación más en la universidad, en este caso profesionalmente me convenía más hacer el magíster, que lo hice en la UNCE, porque siempre he creído que, bueno, casi todos mis colegas han sido profesores de allí y creo que es una universidad, es la Universidad Pedagógica de Chile en el fondo, como Mm. necesitaba como ese espacio también, pero me pasó sí lo que tú me dices, o sea, me costó muchísimo cuando al principio me decían como, haz un ensayo de un tema en educación, y para mí como que era demasiado abierto, como que yo necesitaba estructura, como que muy cuadrada también. O sea, la ciencia no es tan así cuadrada, pero en el fondo uno viene como de los objetivos y de hipótesis, ¿no? Entonces como que pasar a una modalidad un poco más abierta de reflexión, como de ese, de ese tono me costó, pero fue súper enriquecedor, y creo que eso también hace que también uno pueda ser un profesional mucho más integral, porque ya me formo en ciencias básicas, pero también en esta parte más humanista que tiene todo que ver con la educación en el fondo, que es esta parte más psicológica, más social, y creo que esa experiencia fue súper buena. Y cuando llegó bueno, quiero aclarar también, y que para quienes nos están escuchando, que a mí me gusta estudiar, o sea, que en el fondo también respeto que hay gente que termine su carrera y ya no quiera seguir estudiando más porque a lo mejor con eso ya está bien, y eso también está súper bien, pero a mí me gusta estudiar y por eso es que dije, ya, voy a optar a un doctorado, y ahí tenía, como tú me decías, dos caminos: el doctorado en educación o en algo más de ciencia. Y dije, bueno, si ya me especialicé en educación, ahora voy a continuar con la ciencia, pero tampoco desligándome del área de la educación, porque igual tú sabes, hoy en día todo lo que tenga que ver con proyectos de investigación a NIT, todo lo que esté relacionado a Mm. NIT pide mucha divulgación científica. Es como Exacto. un requisito, Mm. ¿cachai? Entonces, siento que es un plus también de que yo tenga como esa habilidad a lo mejor de comunicar la ciencia de una forma más amena también, porque uno hace cosas súper complejas trabajando en la ciencia, que tú las tienes que transmitir de forma muy sencilla, y no es tan fácil como a lo mejor muchos creen. Entonces, no me cierro posibilidades de seguir estudiando, obviamente, pero como digo yo,
las puertas se van abriendo, se van cerrando, uno golpea una puerta, te la cierran, vas a golpear otra, a lo mejor te abren esa oportunidad y, y yo creo que lo que sí ha sido súper importante a lo largo de la carrera, de toda esta carrera como de posgrado y todo, es el ser como busquilla igual, porque a veces te llegan las oportunidades, pero a veces uno tiene que ir a buscarlas cuando no te Mm. llegan. Y, y eso de que tú postulas a cosas y a lo mejor no quedas, ya también es una experiencia que tú vas ganando. Entonces, ese es el mensaje, como también a no esperar a que las cosas lleguen solas, sino que tú ir en busca de ellas, ir en busca de ellas si es que no llegan. Y si llegan así como solas, entre comillas, que no creo que lleguen solas, porque al final llegan por alguna razón que tú, algo que hayas hecho antes, sería bacán, pero uno tiene que ir tras ellas, en el fondo. Y eso es un trabajo de uno, en ese sentido. Eso, lo que tú dijiste delante, también son frases que he tratado de inculcar sobre todo en los chiquillos en esta generación que cree que estudiar y decir abiertamente, a mí me gusta estudiar, es malo, ¿me entiendes? Es como, oh, me van a molestar por esto. A lo mejor en varias épocas ha pasado. A mí en lo personal, cuando yo estaba en enseñanza media, era bacán estudiar, como que estábamos todos por un objetivo. Esa era como la gracia de estudiar donde estudié, que era como todos, ojalá lleguemos a la universidad primero. Eh, y ahora los chiquillos también tienen como ese miedo a mostrarse realmente como son. Y si a ti te gusta estudiar, yo siempre les digo, díganlo, háganlo, porque tampoco es malo. No es malo porque es lo que a uno le gusta, así como a uno le gusta jugar a pelota, a otro le gusta ver televisión. Hay gente que le gusta leer, que le gusta investigar, y eso es súper bueno que lo potencien, porque a mí me ha tocado ver como alumnos que les gusta estudiar y que no son motivados y que se preocupan más de lo que dirán el resto, no lo hacen. Y tienen harto potencial para hacer cosas. Entonces, de alguna forma, es importante lo que tú dices, que si te gusta estudiar es algo que nace nomás. Por eso hay gente que yo he conversado y le he dicho, oye, ¿cuántos estudios tenés? Todo esto, y a lo mejor no voy a terminar. Pero la curiosidad no es propia del científico, es propia de todas las personas que quieren aprender algo. Tú, ahora que estás haciendo lo de ciencia aplicada, estás especializado también en enseñanza más universitaria, como nos contaba, llevarte como al plano más realista, cuando tú dijiste, ya, esta es la realidad, esto es enseñar porque uno tiene un ideal, esto es estar haciendo clases, esto es motivar quizás gente que no está motivada. Eh, ¿Tú de alguna forma has sentido esa discriminación en torno a lo que significa ser una mujer científica? ¿Por qué te lo pregunto? Porque es bien sabido en todos lados el tema de que la ciencia como que está catalogada para un cierto sector y un cierto género. En tu universidad y con tu trabajo actual, ¿sientes que está ese estigma todavía o ya pasó o todavía hay cosas por cambiar? Eh, bueno, cuando yo entré a la universidad, que fue el año 2011, siento que este tema de la equidad de género o de eh, el tema más como de género, ya sea en todas las áreas, no solamente en la ciencia, no era algo tan visible aún. Recuerdo que el año 2015 aproximadamente hubieron varias movilizaciones en torno a eso, en torno a quizás algunos abusos que sufrieron compañeras, o situaciones donde se vieron pasadas a llevar por algún profesor en actitudes machistas, y se visibilizó mucho más este tema, y creo que de ahí en adelante no hemos parado de mejorar. Sin embargo, pucha, la última radiografía de género que hizo el Ministerio de Ciencia, si no me equivoco, en Chile igualmente somos un 30% de mujeres que nos dedicamos a la ciencia, aún versus un 70% de hombres, entonces aún falta mucho,
y en esta misma radiografía de género podemos ver que en Argentina, Colombia, Perú, etcétera, esa equidad ya está mucho más lograda. Entonces, hay algo también social en nuestra sociedad que mantiene o perpetúa un poco esta, como en el fondo, mentalidad un poco más patriarcal, a lo mejor, si es que no me equivoco. Eh, y bueno, también a partir de ese entonces, yo creo que todas nos empezamos a dar cuenta que habíamos vivido situaciones que normalizamos, pero que no eran normales. Entonces, también creo que hay un tema con este despertar, que no es que a lo mejor antes pasaran más o pasaran menos o no pasaran, sino que yo creo que era que no éramos conscientes de eso, lo veíamos muy normal. Entonces ahora como que nos cuestionamos, oye, sí, esta actitud, no sé, no es correcta. Yo personalmente sí tuve algunas situaciones como frente a algunos académicos en la universidad en las que a lo mejor me sentía incómoda con alguna talla que no era como de mi agrado, o ciertas actitudes que yo nunca como que traté de involucrarme mucho, pero sí he visto estas diferencias. Bueno, solo comentarte que desde fuera, viéndolo incluso, en la generación en la que yo entré al doctorado, soy la única mujer que está en esa generación. Y Mm, no lo había visualizado hasta, no sé, hasta el año pasado, que dije como, oye, soy la única mujer. Y de hecho la mayoría de los estudiantes del doctorado son hombres, en las otras generaciones también. Y ahí es donde uno se va dando cuenta que en la medida que si bien en pregrado ya estamos alcanzando un poquito esa equidad, en posgrado esto es muy descendido y se va notando mucho más. ¿Por qué? Creo que también tiene que ver con la naturaleza de la mujer, que es obviamente quien gesta bebés o tiene que hacerse cargo de responsabilidades que muchas veces no son compartidas a lo mejor en un hogar. Y por ejemplo, ya el tener un hijo o una hija significa que tú tienes que técnicamente dejar un poco tu carrera por 2 años, y eso te pone en desventaja frente a los hombres y frente al sistema que te pide que tú seas súper productiva, que tengas 1000 papers, y obvio que en 2 años tú ya quedaste en desventaja frente a un hombre que no ha tenido que hacer esa pausa. Entonces, esas son cosas que creo que si bien estamos mejorándolas y eso es súper positivo, obviamente que aún falta, y así como a lo mejor tú que tomas este tema acá y que yo también lo trato de visibilizar cada vez que puedo, en algún momento nosotros vamos a tener que ya salir de esa tarea y tienen que también venir quienes nos están escuchando a reforzarlo y tratar de ir mejorando, así como también a lo mejor nosotros lo hemos estado haciendo, ir tomando responsabilidades de la generación anterior para ir cambiando estos paradigmas y a ellos también les va a tocar. Entonces, creo que es un trabajo que sí, desde el año 2015, como te digo, que cuando empezaron a surgir todas estas movilizaciones en distintas universidades, se empezó a visibilizar mucho más, pero aún es muy necesario que sigamos trabajando en eso, y es por eso que también hay muchas organizaciones que trabajan por eso. Así que aquí estamos. sí, no, yo te lo pregunto obviamente porque ya estamos cerca de la hora también, pero va para allá el tema de tu actual trabajo y también de lo que tú puedas ofrecer con respecto a las redes sociales acerca de tu experiencia como mujer científica. Yo tengo muchas estudiantes mujeres, lamentablemente no las que quisiera tener en mi electivo, porque los electivos de física también hay una tendencia que van más hombres que mujeres. Yo tengo mi teoría propia acerca de la familia, el típico comentario de los papás a lo mejor de qué es lo que significa una carrera de hombre, carrera de mujer. Me ha pasado, apoderados que no quieren que su hija estudie conmigo en mi electivo porque va a decir, ¿y qué va a hacer si hay puro hombre? No es tan así. Entonces, también me gusta de alguna forma llevar este tema porque es un tema. Yo, como profe también de niños más chicos, de séptimo a cuarto medio, yo me doy cuenta que los varones somos muy responsables en muchas cosas y eso se va repitiendo en generación. Yo me gustaría
creer que mis estudiantes ya no son machistas, que tienen un pensamiento distinto, pero lamentablemente no pasa eso. Y eso es justamente repetir cosas de la casa. Y yo varias veces le he hecho preguntas a mis cursos, levanten la mano quién ha tenido alguna incomodidad en la calle, todas las mujeres. Entonces, ahí donde yo les digo a mis estudiantes, ya pues chiquillos, o sea, al final no es un asunto solo de mujeres, o sea, de alguna forma nosotros somos los que tenemos que cambiar estas generaciones que vienen y no ver en menos a alguien por una condición, o después cuando nosotros seamos profesionales y tengamos personas a cargo, quizás no separarlas porque se pueden embarazar, por ejemplo. O sea, esas son cosas que a las mujeres les pasa, no es algo inventado, les pasa, hay despidos. Yo admiro mucho a María Teresa Ruiz por lo mismo, en una época muy machista, llegar a ser para mí la mejor científica de Chile. Eh, Son hartas cosas que ustedes pasan que nosotros no pasamos. Por eso es importante que visibilizarlo y no es coincidencia que sea la quinta mujer que entrevisto, porque también tiene ese mensaje. ¿Cómo empezó esto de apoyar esta instancia y entusiasmar a las mujeres en ciencia? ¿Tú crees que ha tenido un resultado bueno? ¿Ha sido bien recepcionado? ¿O hay algo que también hace que cuando tú y el equipo con que trabaja, el Instagram que tienen ustedes, empieza a hacer cosas, hay algo que empieza a trabar esto? La sociedad también empieza como a decirle, hey, así como científicas, ¿por qué? ¿No te ha pasado eso? Bueno, en cuanto al trabajo como tal, como con este, yo creo que nos pasa a los profesores que tenemos como esta vocación social, por así decirlo, como que partió en el universitario, yo hacía clases gratis, porque me motivaba que estos estudiantes que venían de contextos vulnerables también supieran que se puede, que yo también salí de ese contexto y que en el fondo me viesen así, que no me viesen como alguien que, oh, le va súper bien, como ser súper transparente en ese sentido. Y bueno, varios de estos estudiantes que tuve que hoy en día ya son colegas, o sea, verlos graduarse ha sido como súper, súper bonito y creo que también ya en mi trabajo más como con ingeniosas como tal, que ya este es mi tercer año, eh, pero hace años atrás igual siempre como que fui voluntaria y siempre estuve como muy, muy involucrada. Nosotros trabajamos con niños principalmente, también trabajamos con niños, pero con niños principalmente de contexto vulnerable. Entonces, ahí está como esa doble situación como social que a mí me da mucho sentido a lo que yo hago. O sea, a mí me encanta lo que hago en educación científica, en divulgación. Me encanta lo que hacemos. eh, si bien llevo 3 años, en estos 3 años sí puedo ver una diferencia. Al principio, en mi primer año, no veía como a lo mejor tanto apoyo como a lo mejor lo veo ahora. Eh, y siento que antes sí pasaban situaciones más como, ¿y por qué los hombres no? ¿Y por qué sus talleres son solo para mujeres? También hay incluso situaciones de que a lo mejor una niña de 10 años nos diga, ¿y por qué no hay hombres aquí? Y como que tengamos que explicarle que no es al azar tampoco, o sea, y que también entiendan que en el fondo lo estamos haciendo para levantar, como siempre lo hacemos, como levantar este porcentaje y que tratemos de llegar a ser iguales, no más ni menos. Y ahí como que empieza a hacer sentido. Eh, y parte importante también de esto es el apoyo de los papás. Eh, Porque si bien obviamente nosotros hacemos taller y todos, también necesitamos un compromiso de que ellos vayan a dejar a las niñas, que estén ahí, que se conecten a la clase. Y ese compromiso que si bien varios de los apoderadas que nos encontramos tampoco tienen estudios, sí vemos que ellos quieren tratar de darle lo mejor a sus hijos y a sus hijas, y eso igual es algo que siento que se da más ahora. Hay un poquito más de responsabilidad en ese sentido, y siento que estas oportunidades que no tan solo da Ingeniosa, sino que también muchas otras organizaciones, la misma organización que nos comentó acá, que era Portas, ¿cierto? Cortas, Sí, la sí. Fundación Portas, que ellos
trabajan más con estudiantes de enseñanza de educación superior, también hacen preuniversitario, entonces son todas estas oportunidades que están siendo mucho más visibles y creo que se están como tomando en consideración, se están aprovechando y eso es bueno porque siento que antes era un trabajo mucho más anónimo, pero hoy en día hay más alcance, más y más estudiantes tienen acceso a estas herramientas y podemos ver los cambios incluso en cortos plazos, como lo he podido ver yo en estos 3 años, donde veo que también hay mucho mayor interés, se valora mucho más, y así como que creo que vamos también, o sea, creo que al final el mensaje de esto es como que si lo que hablábamos al principio, si no lo visibilizas, no existe. Entonces yo creo que Mm. eso pasó también con el tema de las mujeres en la ciencia, como no era visible, no existía para la sociedad, pero en un momento se hizo visible y ahora existe y es un tema. Y es un tema del que se preocupan a nivel gubernamental, porque en el fondo también son cifras que dejan o bien o mal a un país en cuanto como a la equidad de género en todas las áreas. Sin ir más lejos, acá en Chile aún hay puestos de trabajo, pero puestos de trabajo en directivos, puestos como más directivos, más altos, donde la mujer gana menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, y eso igual es vergonzoso, en el fondo todavía que eso ocurra. Por suerte ya son trabajos como de cargos como mucho más elevados, pero aún así como que se coarta a la mujer a lo mejor de seguir creciendo en una empresa, por ejemplo, en un rubro. Entonces hay mucho trabajo que hacer y el, el, hecho de trabajar con niñas, niños y adolescentes, creo que trabajamos para que ellos sean quienes estén aquí, a lo mejor haciendo este live más adelante y que continúen con esto, que lo visibilicen. Sí, en realidad esa es como la misión que tenemos todos y todas. No es un asunto solamente de ustedes, porque tendemos también a esa separación, insisto, de la familia. Es muy importante estos discursos que uno quedan grabados. Eh, yo estudié en un liceo de hombres en la época de los 90, entonces más machista no podría ser, pero en algún momento me di vuelta la tuerca cuando llegué a la universidad sobre todo y dije, no, pues, tengo profesoras, tengo gente, tengo ejemplos que realmente son inspiradores y de alguna forma tu Instagram, donde tú también trabajas como asesora pedagógica, lo dice, se llama @ingeniosas_bajo y que de alguna forma también visibilizan que las mujeres son capaces de llegar a un nivel alto en educación. No es necesario ser solo de un sector y a veces ese mismo sector que supuestamente tienen todo más fácil, es peor porque te condiciona, o sea, tienes que quedarte en la casa, tienes que atender a tu marido, o sea, esas frases que ya no deberían existir, las chiquillas igual tienen miedo a. Yo he visto, independiente que ahora se haya más visualización, que tiene que haber más todavía, yo todavía siento ese miedo en mi estudiante a querer realmente ser lo que quieren ser. No solamente escuchar lo que dice el resto, la familia, carrera de hombre, carrera de mujer, y a veces tienen miedo, mucho más las mujeres que el hombre, porque yo lo veo todos los días en el colegio. Eh, para ir terminando y cerrando esta entrevista, eh, ¿qué es lo que le dirías tú a esas niñas, también a esos niños adolescentes que tienen miedo a elegir algo que les gusta, porque a lo mejor no es común, la ciencia no es común en Chile? Hay unos que te dicen, oh, qué lindo, vas a estudiar eso, pero no tienen ni idea en qué vas a trabajar, eh, y prefieren irse por una carrera convencional para eh, no saltar esa barrera del miedo. ¿Cuál sería como tu mensaje a estos adolescentes, adolescentes que están en búsqueda de su futuro? Y a lo mejor por miedo no se atreven a estas carreras menos convencionales. Bueno, yo me vi en esa situación. El estudiar una carrera que en ese entonces creían o sea, que al final siempre era como, ah, vas a hacer clases, porque como que creían que iba a ser profesora.
también estos comentarios de ¿en qué vas a trabajar? ¿Cuánto vas a ganar? Y eran constantes, pero yo te digo, como que te digo, también les digo a las personas que nos están escuchando que se pregunten como qué es lo que realmente quiero. Y al final del día, yo creo que mi papá no me dejó de preguntar esto hasta que yo ya estaba casi saliendo de la universidad. Y cuando ahora me ve que me va bien, obviamente eh, yo creo que para él es como lo logró. Eh, porque yo pude haber cedido a eso y haber estudiado, de hecho, no lo comentamos, pero yo me matriculé en la carrera de tecnología médica primero, porque era como más de medicina y Mm. como era más tradicional, y, y sin esperar los resultados, nada, yo me había matriculado en esa carrera y después, cuando me llegó el resultado de que había quedado en biología en la Universidad de Chile, fue como obvio que mi papá dijo, ya, yo no te voy a ayudar en nada, tú te cambias sola porque yo ya me había matriculado en la otra. Entonces, también yo creo que es como eso de ser porfiado, que uno va a tener esa discusión a lo mejor con los papás, que ellos se van a lo mejor enojar, pero no lo hacen con mala intención. Uno más grande igual lo entiende. No es una mala intención, pero en algún momento de la vida lo van a entender. Y yo creo que ahora llegó ese momento para mí eh, donde ellos entendieron que era lo que a mí me gusta y que lo hago con cariño. Entonces, al final, yo me veo trabajando en esto donde todos pasamos por momentos estresados en el trabajo, sobre todo los que hacemos clases, tú que estás también en un colegio, cuando pasas todo el día haciendo clases, muy cansado, eh, pero al final del día te gusta lo que Mm. haces y como te gusta lo que haces, encuentras esa motivación. En cambio, si tú estudias o entras a estudiar algo que a lo mejor no te llena, tú te das cuenta que no es lo tuyo, puede que a lo mejor termines la carrera, pero es muy probable que trates de desistir en el camino. Y lo otro también es que piensa que es algo que al final del día el título es como una etiqueta en el fondo que uno lleva por el resto de su vida. Es como, uno, lamentablemente ahora uno se presenta como yo soy bióloga, es como casi como, es como una identidad, entonces tienes que convivir con eso, si tienes que convivir con eso, que sea que realmente te guste. Mm. Y bueno, el otro mensaje es que yo creo que muchas veces, o sea, yo considero que uno a los 18 años es muy chico todavía para decidir qué es lo que quiere hacer el resto de su vida, eh, que también está bien a lo mejor darse cuenta en el camino que no era lo tuyo. Y las puertas se van a ir abriendo, pero siempre es importante también como seguir un poco a la guata, por así decirlo, como esto es lo que me gusta, y ser un poco porfiado por eso al principio, porque vaya a encontrar, al final vaya a encontrar comentarios o por ejemplo de, o sea, nunca a todos les va a gustar lo que tú vas a hacer. Siempre va a haber alguien que no le gusta. Siempre va a haber un comentario de como, pero esto. Entonces, no tratar de conformar a los demás, sino que a ti mismo. Eso es lo que yo podría como comentarles. Como, tienes que estar tú conforme con lo que estás haciendo. No para conformar al resto. Es como el mensaje que podría dejar. Entonces podríamos concluir que eres feliz haciendo lo que haces. Soy feliz, sí, soy feliz haciendo lo que hago, a mí me encanta mucho. Ahora que el sistema de repente sea como algo que nos trata como de agobiar, sí, pero uno como que se hunde y sale a flote y te das cuenta que te gusta y seguís, así que sí, no, yo feliz, me encanta lo que hago, me encanta la divulgación y lo hago con harto cariño, entonces yo creo que también por eso se nota y los chicos y las chicas lo notan, o sea, se dan cuenta cuando uno enseña con cariño, o sea, al final también uno pasó por profesores que a lo mejor uno decía como, chuta, ¿qué le pasó? Está siempre enojado. Eh, entonces uno puede estar muy cansado, pero yo en el momento de hacer una clase, como que es como otro, así como otro temple. Y después, bueno, después me cansaré. Pero en el momento que lo hago, lo comparto con mucho cariño. Entonces, sí, totalmente. Bueno, yo te quiero felicitar. En lo personal, yo también he seguido un poco lo que has hecho. Te ganaste un premio también tan visibilizado en la universidad. No sabía que
tú estabas detrás de Ingeniosas. Ahora lo sé, también aparece ahí en tu perfil para que también lo puedan seguir. Y principalmente te felicito por esto de enseñar en ciencia. Hay mucha escasez de profe. En el año que viene va a haber más escasez de profe. Entonces, igual hay un sentido social que ojalá en la casa también se vaya motivando a esto de que es una bonita profesión, independiente de los sueldos o no. Tampoco significa que uno esté muerto de hambre, sino que realmente uno puede hacer cosas, los profes podemos hacer muchas cosas. Es importante ser feliz con lo que uno hace. Por eso también era la intención de esta entrevista. Gracias por dar el tiempo también, el tiempo de tu día y ojalá sigas inspirando a más niñas, sobre todo niñas que se dediquen a la ciencia y personas en general que se dediquen a la educación de la ciencia. Somos pocos y a veces me preguntan a mí, profe, ¿por qué tiene tantos seguidores? Porque no hay muchos. O sea, me encantaría que fueran más profes de física haciendo cosas, pero hay muy pocos y se nota que no están contentos la mayoría de los profes con lo que están haciendo y eso me da mucha lata. Así que qué bueno que en tu caso seas otra más que está tratando de inspirar a ingeniosas, a todas las ingeniosas que vamos a tener en el futuro y te felicito mucho por tu trabajo científico y educacional, que son dos áreas súper fuertes y muy importantes en nuestro país. Así que cualquier cosa que necesites, acá estoy, ya tú estuviste aquí, yo también te puedo ayudar si lo necesitas y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación. Yo igual, yo creo que te seguí hace mucho tiempo, pero creo que te vi por TikTok la primera vez y también encontraba muy bacán como que tú hicieras eso, porque dentro de todo igual eras como de los primeros que empezó a hacer como este tipo de cosas un poquito más visibles. Entonces, nada, eso es súper gratificante haber estado acá, conversar contigo y ojalá que también nos sigamos encontrando en otras instancias, porque al final, como tú dices, estamos como conectados de alguna otra forma y tú también estás inspirando a muchos jóvenes y esos jóvenes van a inspirar a otros, así que es como una red. Y muchas gracias. Sí, pues, de nada. Y también para los que han preguntado, este live va a quedar en Instagram. Vamos, te lo voy a mandar como colaboración y también lo voy a subir a YouTube en caso de que lo necesites algunas partes para tu trabajo también de divulgación. Ahí va a estar, ¿ya? Así que Ya, muchas perfecto. gracias. Listo, Gracias, que estén que estés bien. bien. Cuídense, buenas noches. Chao, chao. Chao. Bien, terminamos hoy día el capítulo número 5. Agradecer nuevamente a nuestra invitada que nos acompañó hoy día, Daniela Quiñones Cortés, para que la sigan también en su Instagram, profe.danie, QC, y en su trabajo que es ingeniosas-bajo. Eh, Tengo que mandar los saludos a las personas que escribieron ahí, el Observatorio Guantata Guara y también a Astrosofía, a otros que se están conectando recién. Tuvimos recién una entrevista con una científica chilena y también profesora, y que tiene como objetivo llevar la ciencia a las mujeres principalmente, porque hay alto porcentaje eh, de hombres que estamos en esto, pero hay muy bajo porcentaje de mujeres. Así que gracias a los que se conectaron, a los que pudieron también escuchar gran parte de la entrevista y la motivación también para ustedes a seguir en esto de la divulgación científica, no mirar en menos a nadie por un género, sino por sus capacidades también. Y por conocer realmente a las personas que les gusta lo que hacen, que justamente tiene ese objetivo este programa, que educar es liberar, te libera de todas esas cosas que te invaden desde afuera y la idea es que te liberen de adentro. Ese es como el objetivo y por eso entrevistamos a Daniela. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos a todos y recuerden siempre que educar es liberar. Así que nos vemos. Cuídense. Chao, chao.